El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 9, del versículo 51 al 56. Como ya se acercaba el tiempo en que sería llevado al cielo, Jesús emprendió resueltamente el camino a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él que fueron y entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero los samaritanos no lo quisieron recibir porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pero Jesús se volvió y los reprendió, y continuaron el camino hacia otra aldea. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesucristo nos concede su palabra. Reprendiéndonos como reprendió a sus apóstoles cuando no tienen tolerancia o paciencia para con los demás. Ya que sus apóstoles de Jesús, al ver que no lo recibían a Jesucristo, nuestro Señor, los samaritanos pues no acogieron a Jesús, porque los samaritanos eran personas que no se llevaban con los judíos. Y como Jesucristo pues estaba yendo camino a Jerusalén, ya que se acercaba el tiempo de Jesús de ser pues crucificado, Jesús estaba mandando a sus apóstoles para que pueda ser Jesucristo acogido en ese lugar. Pues los mensajeros de Jesús iban delante de él, y ellos pues al entrar en el pueblo de los samaritanos, para que Jesucristo tenga un alojamiento, los samaritanos no querían a Jesús. Si en estos tiempos de hoy estuviéramos también así, si estuviéramos viviendo ese tiempo en que Jesús estaba con sus apóstoles, cada uno de nosotros que somos pues instruidos, servidores de Jesús, no vayamos a caer así, de ser como el apóstol Juan y Santiago, al ver que a Jesús no lo quisieron los samaritanos, pues los apóstoles, como estaban con Jesús, dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que los consuma? Pues Jesucristo los reprendió, y así también nos reprenderá a nosotros que también estamos pues perseverando, estamos siendo instruidos con la palabra del Señor, estamos siendo de las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria, pero nos dejamos llevar muchas veces por nuestras malos caracteres
y nos dejamos llevar por el impulso de la cólera, de lo que está pasando. Y Jesucristo nos reprenderá porque no sabemos controlar ese mal carácter que tenemos. Por eso Jesucristo nos enseña, nos muestra el camino, nos enseña a través de su palabra qué debemos de hacer, cómo debemos de actuar. Los hijos de Dios actúan con la sencillez, con la humildad, como Jesucristo nos ha mostrado, Él siendo el Hijo de Dios. Él era pacífico, era una persona que no instaba a la violencia para nada, hablaba con la verdad y firmeza. Pues Jesucristo nos pide que no nos dejemos llevar por nuestro carácter, por nuestro impulso de ese momento, de lo que acontece. Debemos, pues, de aprender de lo que Jesucristo nos ha encaminado, de lo que nos ha mostrado con su palabra, con ejemplo de su amor. No por el hecho de estar perseverando en la iglesia, de ser servidores de la iglesia, vamos a estar como Juan y Santiago. Pues Jesucristo nos reprende en el día de hoy, así como los reprendió a sus apóstoles. Y eso más aún va para los consagrados, para los que están conduciendo a la iglesia por medio de las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo no quiere que seamos, pues, impulsivos, que nos dejemos llevar por nuestro carácter, ya que los samaritanos no querían, pues, a Jesucristo en su pueblo, porque Jesucristo, pues, iba a Jerusalén, ya que los de Jerusalén y los judíos y los samaritanos no se llevaban. ¿Cuántos de nosotros así, por el hecho de llevar en nuestra fe tanto perseverar y vemos a un hermano pues que es de otra fe y no le podemos pues acoger como debe de ser? Jesucristo nos ha enseñado a ser sencillos, cautos. No podemos pues espantar a los demás por no creer igual como nosotros, así como los samaritanos que no querían a Jesús, no querían pues escuchar a Jesucristo, acogerlo a Jesucristo. Y sus apóstoles pues da a entender el mal genio que tenían o el mal carácter que se sale de uno cuando vemos que alguien no está con nosotros o que tenga esa misma fe como nosotros. Debemos de entender a los que no acogen a Jesucristo, porque no conocen nuestra fe, no conocen el amor y misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos reprenderá. ¿Cuántos samaritanos, así como los judíos, no se llevan? ¿Cuántos también de diferentes sectas que le llamamos o protestantes? Sabemos que no tienen nuestra misma fe, pero tenemos que ser pacientes
para entenderlos. Pues Jesucristo nos muestra a través del Evangelio de hoy que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se mostró pasivo, se mostró siempre servicial hacia los demás. Porque Jesucristo, al reprender a cada uno de sus apóstoles en esos tiempos, nos llama a nosotros reprendiéndonos, que donde no lo acogen no podemos estar queriendo hacer cosas que no están bien. Jesucristo pues nos llama con el Evangelio de hoy que debemos de evitar de ser como Santiago y Juan, no por el hecho de que no lo recibieron a Jesucristo. Vamos a estar diciendo: Jesucristo, ya que que no te reciben o no nos han recibido, hay que hacer esto o aquello contra ellos. Eso no viene de Jesucristo. Esas enseñanzas son enseñanzas propias del hombre. Pues Jesucristo en muchos lugares no va a ser acogido, así como en Samaria los samaritanos no acogieron pues a Jesús. Amén.